Tenemos más información y es que hemos llegado a minutos por la transparencia y se encuentra aquí con nosotros la comisionada presidenta del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, María Gilda Segovia, con quien estaremos platicando del derecho a acceso a la información pública como un derecho transversal. Comisionada, buenos días. Fátima, buenos días. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por estos minutos por la transparencia. Y sí, como tú bien ya dijiste, hablar sobre el derecho humano de acceso a la información pública y también el de protección de datos personales como derechos transversales. ¿Qué significa esto, comisionada? Significa, Fátima, que hoy en día, para empezar, tienen el rango de derechos humanos. Y significa que hoy en día se ha convertido en una necesidad para la vida cotidiana de las personas el saber qué hacen sus instituciones, y no solo en los temas presupuestales, sino también, por ejemplo, si requieres un servicio, si requieres un apoyo, si eres un empresario, un microempresario y quieres saber a lo mejor pues dónde puedes colocar, dónde hay mercado, dónde hay demanda, puedes realizar solicitudes de acceso ante las instancias correspondientes. Entonces, ¿por qué se dice que es transversal? Porque es un derecho que abre, es como una llave que abre y atraviesa otros derechos, ¿no? Y que puede permitir incluso, permite mejorar la calidad de vida de las personas ante diversas necesidades. Por eso te decía que hoy en día se ha vuelto una necesidad en la vida cotidiana de las personas. Comisionada, ¿cómo garantizamos que precisamente este derecho se cumpla como marca la ley? Sí, al ser un derecho transversal, también es un derecho incluyente. Es decir, cuando se ejerce este derecho y cuando se permite el libre ejercicio de este derecho por parte de quienes están obligados a garantizarlo, a publicar la información, esto hace que los órganos garantes, por ejemplo, nos veamos obligados a ser instituciones inclusivas, que tenemos que mirar, y justo en ese sentido va la respuesta a la pregunta que tú me hacías, mirar con este enfoque de inclusión. Y para eso necesitamos instituciones empáticas, instituciones sensibilizadas con las necesidades de la ciudadanía. Por ejemplo, y particularmente los grupos que han sido históricamente discriminados, ¿no? Hacer un análisis, un ejercicio de introspección al interior de las instituciones y ver cómo y qué podemos hacer como institución para garantizar mejor el derecho, para hacer que este derecho sea no solo un derecho que esté ahí, sino transmitirle a la ciudadanía la utilidad de la información y el por qué es importante el ejercicio de ese derecho. Desde el instituto que usted representa, se han hecho diversas acciones para poder llevar esta información, no solamente a estas comunidades que usted menciona, pues, que históricamente han sido rezagadas, sino también pues, a las comunidades mayablantes, a las comunidades donde de alguna forma la información a veces llega un poco tardía. Sí, tenemos, al hacer este ejercicio que te decía de mirar, ponernos los lentes de la inclusión, ponernos los lentes de la perspectiva incluso intercultural, como dices ahorita, ¿no? Hablando de que tenemos un México multicultural, y con eso quisiera hablarte del Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Desde el Sistema Nacional de Transparencia, que lo integramos los 32 órganos garantes locales, el nacional y otras instituciones como el INEGI, nos hemos abocado a hacer este análisis de cómo los órganos garantes hacemos más efectivo estos derechos y los garantizamos de mejor manera. Y de esta forma, hoy por hoy podemos ver que desde el sistema estamos haciendo estos ejercicios proactivos para que estos derechos que garantizamos puedan llegar y puedan ser garantizados verdaderamente, sensibilizando, por ejemplo, a los sujetos obligados, implementando estrategias como, por ejemplo, si hablamos de población indígena, traducciones de spots, cápsulas, folletería en lenguas indígenas. En Yucatán, por supuesto, también tenemos esa información en lengua maya, campañas publicitarias, también plataformas o programas que nos permitan
incluir a estos grupos históricamente excluidos o discriminados. Por ejemplo, en el INAIP Yucatán recientemente adoptamos por parte del órgano garante de Sinaloa el programa Integrados. Este programa permite a las personas que no tienen alguna discapacidad visual que cuando entren a nuestra página puedan ellos adaptar la página, el texto que vayan a leer de acuerdo a la discapacidad que tienen, ¿no? Tenemos también cápsulas con lenguaje de señas mexicano para que las personas puedan también saber cómo ejercer este derecho en un mismo lenguaje. Sí. Creo que al final de eso se trata, que podamos entender las instituciones que tenemos que tener ese mismo lenguaje con toda la ciudadanía para que podamos nosotros garantizar verdaderamente los derechos. Y que busquen la estrategia, porque no solamente en un mismo lenguaje, sino hasta con un buen humor, porque hemos visto que tienen concursos también de dibujos, que tienen esta parte de la campaña con la comedia regional, que es de alguna forma en cómo llegar también, ¿no? En un estilo muy propio de los yucatecos, con información relevante. Sí, así es. Tenemos que, en la medida en la que la institución se pone en el lugar del otro, comprende y entiende cómo aplicar mejor las estrategias que permitan llegar al público, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de jóvenes, cómo implementar spots con ellos, con la niñez, con las personas adultas mayores. Ahí también tenemos una estrategia que pronto vamos a dar a conocer para llegar con las personas adultas mayores. Genial. A partir del conocimiento de sus necesidades, programas de radio y bueno, una serie de actividades que tenemos en el instituto y que también hemos visto que ha permeado en el resto de las instituciones, de los sujetos obligados en el estado de Yucatán, y creo que de eso se trata, que vayamos haciendo esfuerzos en conjunto para garantizar de mejor manera los derechos humanos. Sí, y parte importante de esto, por supuesto, es la participación ciudadana, porque nada de esto funcionaría si la gente nos interesa por buscar, por investigar, por saber. Presidenta, sí. ¿Algo más que desee compartir con nosotros? Pues como siempre, invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho de acceso a la información pública y también el de la protección de sus datos personales, ejerciendo los derechos ARCO. Muchas gracias a CIFSE Noticias Más Temprano, como siempre, y a ti, Fátima. Al contrario, comisionado, un placer siempre recibirla en este espacio. Ya sabe que usted es de casa, así que aquí le esperamos próximamente. Muchas gracias, comisionada. Nosotros tenemos más información, vamos a ir con Iria.